Buenas noches, amados hermanos, Dios me los bendiga. Es una gran bendición estar con ustedes en esta noche. Les doy la bienvenida en nombre del Señor Jesucristo en su programa Un mensaje a la familia. Y gloria a Dios porque el Señor nos ha permitido estar este día. Y pedimos al Señor a través del Espíritu Santo que esta noche le dé el entendimiento espiritual para poder comprender la altura, la anchura, la profundidad del amor de Dios. Y a través de las enseñanzas que es para edificación del pueblo de Dios, a aquellos que nos están viendo por primera vez. Mi nombre es el pastor Raúl Cámara, pastor de la iglesia Casa de Oración Camino y Puerta del Cielo en la ciudad de La Puente, en 371 Woodland Mill Road. Y ahí estamos sirviendo al Señor y abriendo las puertas a todas las personas que quieran llegar y recibir, ¿verdad?, de parte del Señor. Ahí estamos para servirles. Y esta noche me acompañan unos hermanos que van a presentar y me da mucho gusto de conocerlo. El hermano Edra ya lo conozco, el hermano Mario, Mario apenas que lo estoy conociendo, pero gloria a Dios que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ahí el Señor nos conoce y aquí estamos nosotros para desarrollar este tema. Comenzamos con los pactos, ¿verdad? Vimos 4 pactos y ahora vamos a ver los 3 que faltan. Y vamos a dar una repasada de lo que habíamos visto la semana pasada, pero voy a permitir a los hermanos que les salude y que oren. El hermano Mario, le vamos a dar el privilegio que ore para abrir el servicio. Amén. Dios les bendiga. Gracias por tenerlos aquí, pastor. Dios te bendiga. Vamos a orar para iniciar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das. Sí, Señor. Padre, gracias por esta bendición de estar en este lugar, pero sobre todo gracias por los hogares a los cuales vamos a llegar, Señor. Te pedimos que bendigas a cada uno de aquellos que nos estarán viendo en los diferentes medios. Te pedimos que les bendigas, que tú les hables y les ministres a través de tu palabra y que nosotros podamos ser en este momento ungidos por tu Espíritu Santo, porque sin ti no podemos hacer nada, Señor. Por eso nos encomendamos en tus manos y pedimos que te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermano Edras, salúdenos. Amén. Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente estar acá, nuevamente en el programa, en el canal Maná del Cielo. Y es una bendición poder compartir hoy con ustedes estos temas que son muy importantes, que se conozcan. Ya han estado recorriendo algunos cuantos temas, pero hoy vamos a añadir otros y queremos ser también de ayuda y de bendición a los que hoy nos sintonizan. Esperamos que ahí donde estás tomándote una taza de café o si estás sentado en el sofá, puedas disfrutar de esta hora y poner atención, ya que creo que va a ser de mucha bendición lo que hoy aquí los siervos y mi persona podamos compartir para que sea de bendición para cada uno de ustedes. Así que mucho gusto nuevamente, Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. No, a dar una rápida repasada de lo que vimos la semana pasada, de lo que son los pactos. Hay 21 pactos registrados en la Biblia, pero solo tocamos 7 de los que vamos a estar viendo, comenzando con el pacto edémico que hizo el Señor con Adán y con Eva, y no va recordando que hay el tipo de pactos que puede ser del hombre con el hombre, que son bilaterales, y los de Dios son unilaterales, que son únicos, que hace Dios con el hombre. El hombre no hace pactos con Dios, Dios hace pactos con el hombre. Y que cada pacto que Dios ha hecho con el hombre, siempre hay una señal para confirmar ese pacto, y en esa señal es donde Dios pone su condición, porque en los pactos de Dios, Dios pone su condición. Dios es el actor del pacto y Él trabaja en el pacto y pone lo suyo en el pacto. Y como Dios lo ha determinado, así tiene que ser. Hay pactos condicionales y pactos incondicionales. Esos pactos Dios le pone condición o no le pone condición. Y vimos como en todo en este tiempo que hemos estado estudiando esto, refleja nuestra vida espiritual, refleja nuestra vida como cristianos en cada pacto. En cada pacto vemos la fidelidad de Dios, vemos cómo Dios se ha preocupado siempre de mantener una relación sana, en bienestar con el hombre, pero al final siempre el hombre ha fallado.
Entonces llegamos al punto de entender que en todo el trayecto, desde la creación del hombre, desde la creación del mundo, y que Dios estableció al hombre en el Edén, siempre Dios ha tenido cuidado de nosotros. Nosotros somos los que nos apartamos del Señor. El Señor nunca se ha apartado de nosotros, aún en la falla del hombre en el primer pacto. Dios proveyó a través de la señal del sacrificio de animales, a través del sacrificio de sangre, pieles para cubrir su pecado, hasta que lleguemos al pacto santo que hizo Jesús, que es Jesús, el nuevo pacto, que el Señor, que es el único, el último, y el que ya no hay más pactos que después de este que el Señor hizo con nosotros. Entonces vamos a ir en este tiempo de conocer, y qué bueno, porque tengo aquí a mis hermanos que la vez pasada que estuvieron ellos, yo me gocé mucho con el tema que trajeron, y dije, bueno, un día ahora que Dios me conceda estar con ellos, para aprender de ellos, porque de verdad que estamos para aprender, hermano, siempre aprendemos. Entonces, siempre, hermano Mario, los pactos de Dios con el hombre siempre han buscado la unidad del hombre con Dios, ¿verdad? Así es, cuando hablamos de Dios, como usted mencionó, Dios es un Dios de pactos. Y al decir que Dios es un Dios de pactos, como Él es la máxima autoridad, Él es el que pacta con nosotros los hombres, ¿verdad? Y eso lo vemos a través de esos 7 pactos que usted ha estado hablando, ya 4 y nos quedan 3, ¿verdad? Sí. Entonces creo yo que cuando nos referimos a Dios debemos de saber que Dios es un Dios de pactos, y eso lo hace Él para el bienestar nuestro. En otras palabras, cuando Dios hace un pacto es porque Dios te quiere bendecir. A diferencia de nosotros los hombres, cuando yo hago un pacto, por decir, con mi hermano, yo le puedo fallar a él, ¿verdad? Yo puedo quedarte mal, sí, pero Dios nunca nos va a quedar mal. Amén. En los pactos Dios siempre es fiel. Amén. Gloria a Dios. Sí, y una de las cosas también del pacto, como dijo el hermano Mario, como está en la palabra, ¿eh? Es un pacto de un ser superior con un ser inferior, que somos nosotros, ¿no? Pero en el pacto que se puede hacer entre el hombre o entre naciones, aún hay un pacto que todos tenemos entre nuestros matrimonios, ¿verdad?, que hacemos entre nosotros, y como el Señor es testigo, lastimosamente se rompen, ¿no? Tanto divorcio, pactamos paz hoy y mañana ya tenemos guerra, o pactamos hasta amistades con amigos, y por ahí, sí, en el transcurso del tiempo hay amistades de años que han durado y que pactaron, mira, yo seré tu cuate, seré tu amigo siempre y todo, y por X cosas se rompe, ¿verdad? Sí. Pero con Dios no, como decía el hermano Mario. Los pactos del Señor son eternos, nunca, amén, se rompen, ¿verdad, hermano Edras? Sí, redondo lo que decía el pastor Mario, es muy importante de que podamos nosotros hacer una diferencia cuando Dios hace un pacto con el hombre o con la humanidad. Es un pacto que va a ser fiel, un pacto que no va a fallar, a diferencia del pacto que hacemos bilateral entre el hombre con el hombre, o la mujer con la mujer, o viceversa. Son pactos que no son seguros, que no tienen promesa. El pacto de Dios siempre tiene promesa. Y esta es la diferencia que hoy nosotros venimos a resaltar, de que siempre que nosotros entremos en un pacto con Dios, va a haber un resultado de bienestar, un resultado de bendición, porque siempre Dios, cuando pacta con el hombre, detrás de ese pacto viene una promesa de la fidelidad de Él y de la gracia de Él. Entonces esto es muy importante que entendamos, porque a veces podríamos decir nosotros, pero ¿qué podría yo pactar con Dios? ¿O cómo yo puedo pactar con Dios? La verdad es que nosotros no podemos pactar con Dios. Él es el que pacta con nosotros a través de su palabra, porque pacto quiere decir también testamento, o quiere decir también una unión o una alianza. Entonces, nunca el superior va a poder, el inferior va a poder pactar con el superior.
siempre es el superior que va a pactar con el inferior. Y en este caso, nosotros somos los inferiores, podríamos decir, ante Dios, como cuando alguien deja un testamento, siempre es de un padre a un hijo, siempre va a ser alguien mayor. O sea, ahí es donde podemos ver de que el hijo no va a poder dejarle un testamento o un pacto al padre, porque siempre es el mayor el que deja una herencia, deja un pacto, ¿verdad? Un testamento. Así es, por eso decimos que solo Dios puede pactar. Nosotros no podemos pactar con Él, pero en su gracia, en su misericordia, Dios nos hace parte de esto para de que si nosotros nos entramos en ese compromiso, entramos en ese mandamiento de Dios, vamos a recibir tales bendiciones que son las que hoy gozamos por haber nosotros pactado con Dios a través de Jesucristo, porque a través de Jesucristo nosotros entramos como un pacto con Dios y es ahí donde nosotros recibimos bendición, vida eterna, y esto es lo que queremos hoy informar y platicar en esta reunión. Amén, gloria a Dios. Llegamos al pacto levítico, un pacto condicional. Yo creo que es una condición a llamar a este pacto levítico. Todo el pueblo de Israel era llamado a ser sacerdotes, todos. Pero a causa de su pecado fue que Dios instituyó y levantó al levítico no más, gracias al hombre llamado Fines, ¿verdad? Que él demostró celo por los mandamientos de Dios. Él demostró que realmente era un hombre que quería servir a Dios en santidad, obedeciendo sus mandamientos y buscando a Dios. Pero vamos a lo que dice Deuteronomio 7, 6 al 11. Y leo la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerles un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, hablando de los hebreos. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, y os ha escogido para vosotros, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de la servidumbre de la mano del faraón y rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con lo que le odia, en persona le dará pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Amén. Amén. Siempre Dios, cuando Él hace en que es un pacto condicional, pone sus condiciones, ¿no? Cuando Dios pone sus condiciones, es cuando se desvanece todo pensamiento, todo sentir o todo entendimiento del hombre, ¿no? Vemos en estos días mucha gente, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, quiere sacar su argumento. Muchas personas, a mí personas me han dicho, es que ustedes no razonan a Dios. Le digo, ¿quién puede razonar a Dios? ¿Puede caber Dios en nuestra mente? Porque cuando yo leo que dice el Señor en su palabra, es que mis pensamientos no son tus pensamientos. Exacto. Ni tus caminos son mis caminos. Yo no puedo razonar a Dios, porque todo lo que recibo, lo recibo por fe. Entonces, cuando te dice que tú no razonas a Dios, no puedes razonar a Dios, porque Dios no cabe en esta mente. Dios es grande, es infinito, es un ser superior, es un Dios creador, no es un Dios creado. Entonces yo no puedo encerrar a Dios en mi pensamiento, sino que yo tengo que obedecer y por fe creer lo que Dios me está dando. ¿Para qué? Porque si yo guardo tanto los mandamientos de Dios, sus estatutos y decretos, dice que yo te mando que cumplas. No me estás dando la opción si quiero o no quiero, o yo pienso que no debe hacer así, o yo creo que debe hacer así, que la mayoría de personas, y lastimosamente, hermanos, hay cristianos que piensan así. Es que, pastor, yo creo que no, entonces se equivocó el Señor a poner estos estatutos en su palabra.
Entonces, cuando le da el pacto, se lo da a todo el pueblo. Aquí todavía no se había generado el pacto levítico. Aquí todavía no se había hecho un grupo cuando se dividen y cuando se hacen por pueblo, el pueblo se divide por tribus. Entonces, cuando el Señor agarra y saca del pueblo a la tribu de Leví y le da a ellos exclusivamente el sacerdocio, nace el pacto levítico, hermano Mario. Sí, y lo importante aquí en esta porción que se leyó es cuando dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. En otras palabras, estamos hablando que lo que Dios estaba diciendo de Israel es que Israel habría de ser un pueblo santo, ¿verdad? Amén. Y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta por lo que usted acaba de mencionar. Muchas veces nosotros, cuando miramos textos como estos, decimos, pero ¿cómo yo voy a ser santo? ¿Cómo yo puedo llegar a alcanzar esa santidad? Si me veo a mí mismo, veo mis errores, veo mis faltas, veo mis fallas, ¿cómo yo puedo hacer eso? Y tal vez tú ahí donde estás sentado te estarás preguntando, ¿cómo yo puedo llegar a ser un pueblo santo, como dice acá? ¿Cómo es que yo puedo hacerlo? Bueno, lo que quiero quizás dar un mensaje a los que nos están viendo es, tú no puedes por ti mismo, Amén. Sino que al escondernos en Cristo, porque Él ya lo hizo, porque Él fue perfecto. En otras palabras, nos escondemos en su perfección, ¿verdad? Obviamente esto no nos excusa de decir, entonces puedo pecar. No, sino que tenemos que esforzarnos por hacer lo que es recto y lo que es bueno, confiando en lo que Jesucristo ya hizo por nosotros. Yo creo que es muy importante eso. Amén, gloria a Dios. Y desde el principio del pacto edémico, dice la palabra de Dios, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. El reflejo de la santidad de Dios a su imagen y semejanza es lo que nos hace ser santos y explicar lo que significa ser santo. Ser santo es apartarte del mundo para venir a servir a Dios, ser parte del reino de los cielos. Ser santo porque tu Dios es santo. Entonces, una de las cosas que Dios requiere de nosotros, que es santidad, obediencia y sumisión a su palabra. Obediencia, ser fiel, ¿verdad? Y ser santo. ¿Verdad? Esas son las tres partes que nosotros obedecemos y la aplicamos, porque es una aplicación que tiene que ser en nuestra vida, es la santidad. No por ser perfectos, hermano Edras. Sí, eso es el problema del ser humano, porque ellos dicen, ¿cómo yo podré ser parte del pacto de Dios si Él me pide santidad? El problema del ser humano es ese, que cree que no pueden ser santos, que creen que no pueden evocar la vida que Dios demanda. Pero yo creo de que cuando nosotros nos atrevemos a entrar en ese pacto con Dios, es Él el que nos habilita. Es Él el que nos ayuda con su espíritu para enseñarnos, para guiarnos, para instruirnos, porque ese es el problema del ser humano, de creer que no puede entrar en ese nivel de pacto con Dios, porque piensan que Dios demanda mucho, o si uno falla en algo, piensan de que Dios va a romper su pacto con nosotros. Pero esto es lo importante, que en cada pacto que Dios hizo con el ser humano, Dios siempre extendió su gracia, su misericordia, su amor, para que si nosotros en algún momento o en alguna circunstancia rompemos alguna norma y nosotros reconocemos y venimos a Dios y reconocemos que hemos fallado, Dios nos perdona y seguimos siempre en pacto con Dios, Pastor Raúl. Amén. Y hablando de este hombre Phineas, fíjese que yo veo, hermanos, muchas veces Dios se ha manifestado en la calidad y no tanto en la cantidad. Muchas veces pensaba, porque aquí en la iglesia grandísima, no. Porque un hombre, hemos visto a través de la historia del pueblo Elías, era un hombre, abrió los cielos y cerró los cielos. Era un hombre, peleó, hizo
una carnicería con los profetas de Baal. Y Dios, Él solo, ¿no? Él solo con el poder de Dios. Pero ¿por qué está el poder de Dios sobre un solo hombre? ¿Ya? Y aquí una gran mortandad sobre todo el pueblo. Lo vemos en Números 25, dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, cosa que Dios había prohibido, las cuales evitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió al pueblo Baal Peor, y al furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y hórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno aquellos de los vuestros que ya se han juntado con Baal Peor. Y aquí que un varón de los hijos de Israel vino y trajo a un medianita y a sus hermanos a ojos de Moisés y toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alcanzó, y al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando el celo entre ellos, por lo cual ya no he consumido de mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, dile aquí que yo establezco mi pacto de paz con él. Amén. Cuando hace ese pacto el Señor, a causa de, vemos acá, rompiendo el pacto. ¿Qué les había dicho el Señor? Yo los escogí a ustedes, no por ser los mejores, no por eso, sino porque es un pueblo santo, requiero tu santidad. ¿Verdad? Entonces, cuando ellos violan el pacto, entonces, cuando toman el sacerdocio, y el sacerdocio establece esa paz con Dios, es cuando entonces el pueblo ya rinde el pacto levítico, que solamente la tribu de Levit podría ofrendar y hacer sacrificio para el pueblo. Entonces, que siempre hay una señal. ¿Cuál era la señal de que Dios estaba comprobando eso? Que ellos se habían encargado de rociar la sal sobre las ofrendas, ¿verdad? Y derramar la sangre sobre los altares. Para cada año entraba el sacerdote haciendo esa expiación por los pecados del pueblo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver cómo Dios empieza de nuevo ahora enlazar y empezar a enderezar el camino de su pueblo, siempre va a haber alguien. Yo le digo a los hermanos, si una persona nomás con fe que haya en la congregación, el Espíritu Santo se va a mover. Y la persona, muchos, yo no, pues que yo no siento nada, es que no es emoción, no es sentir, es vivir en el Espíritu. Amén. Podemos ver, hermanos, nosotros que administramos, podemos ver cómo Dios está tocando a una cierta persona y al de al lado puede estar mascando chicle y chiflando y su mirada por otro lado. El Espíritu Santo ahí está. Por eso que esto es para el que quiere, para que él busque esa relación, esa santidad con Él. Él no va a habitar en donde hay inmundicia, donde hay pensamientos contrarios al Señor y sentimientos contrarios al Señor. Porque del pensamiento baja el corazón, el sentir, diferente al corazón del Señor. Amén. Por eso Dios no se va a mover. Pero en la búsqueda, en la santidad, hubo un hombre que fue el que cambió todo y paró la mortandad y Dios puso paz con el pueblo. Hermano Mario. Sí, creo que siempre, a través de toda la historia, siempre ha habido gente que se para defender los valores de Dios, ¿verdad? Y aquí vemos un gran ejemplo. Este hombre hizo algo que se tenía que hacer en ese momento. Y Dios siempre tiene el hombre indicado para la ocasión indicada. Y en este caso acá este hombre hace lo correcto,
hace lo que se tenía que hacer. Y por eso Dios dice, por lo que tú hiciste, yo voy a parar la mortandad, porque tú hiciste prevalecer mi pacto. Entonces este hombre se paró y defendió lo que es de Dios. Y cuán importante es ese mensaje hoy en día, ya que vivimos en una sociedad altamente pecaminosa que necesita hombres y mujeres, y quizás tú estás ahí en casa y tú eres uno de ellos, pero no te has visto a ti mismo en realidad como una persona que lo puede hacer. Amén. Pero en realidad Dios está buscando las personas indicadas para el momento indicado. Y quizás eso simplemente quiere decir que tú te pares y hables con ese familiar que has tratado de evitar todo el tiempo, de no hablarle de Cristo, o quizás en tu mismo trabajo. A veces nos pasa, en el trabajo no nos paramos para decir, yo soy cristiano, yo no participo en esas cosas. Y es a veces algo tan sencillo, pero que realmente Dios mira con mucho aprecio. Amén. Amén. Sí, y una de las cosas que decía hermano Mario, Dios busca la persona indicada, por la persona que está conforme a los mandamientos y la santidad, para ejecutar, ejecutar su poder y hacer que realmente se manifieste lo que Él es. Por eso, si no hay santidad y no hay obediencia, no hay humildad, Dios no lo va a ejecutar. Y por eso, una cosa decía el hermano Mario, que tanto hace falta en estos días. ¿No? Es lastimoso, hermano Mario, hermano Edras, ver cómo el pueblo en vez de unirse se divide. Por pensamientos, a lo mismo, yo creo, yo pienso y todo. Gente, de verdad que en los mandamientos hay un mandamiento, y este mandamiento trae también juicio, y dice, no usarás el nombre de Dios en vano. Y qué fácil hoy en estos días decir, Dios me habló y me dijo esto. Sí. Yo oro, Señor, que tú tengas misericordia de esto. Porque a llevar eso, no solamente, mire hermano, estábamos hablando de este siervo, y él me decía, tuve una visión que Dios me dio, y miraba como una luz que así de esas luces que apenas se miran, ¿verdad? Dice, y yo miraba que mucha gente caminar y miraba que caía, miraba mucha gente caminar y miraba que caía, ¿verdad? En un abismo. Y cuando una vez que la luz se mueve, y dice que toda esa línea era puros pastores. Wow. Dice, y a mí me dolió en mi corazón. Digo, de los pastores. ¿Y qué tal de aquellos pastores que están llevando un mensaje erróneo a un pueblo? Dios va a pedir cuentas. Sí, sí. Como le fallaron, ¿verdad? Porque era responsabilidad de Levíticos llevar a la santidad al pueblo. El pueblo le dijo, el Señor le dijo, no van a hacer esto, no van a hacer lo otro. Y después se contaminaron con las mujeres. Y después adoraron a los Baales. Y después hicieron cosas, sacrificio a ellos. Y viene el juicio de Dios. Estoy convencido que viene el juicio de Dios. Y eso no está muy lejos de estar. Amén. Amén. Y ese es el mensaje importante que nosotros tenemos que tener, como decía mi hermano Mario, que tenemos que nosotros enfocarnos. Que hay personas ahí que tal vez estás alejado del Señor, tal vez no has cumplido tu llamado levítico de sacerdote en tu hogar. Tus hijos están pasando por mucho tiempo, tu matrimonio no está bien porque hemos fallado en nuestro llamado de sacerdocio que Dios nos ha llevado. Cada uno como cristiano, cada uno que está allá es responsable de la vida espiritual de su familia, de su matrimonio y de su generación por venir. Y si nosotros no estamos parados en la roca que es Cristo Jesús, estamos siendo mala influencia para nuestra familia, para nuestra descendencia, y en vez de atraer la bendición de Dios, acabaremos en maldición por nuestra desobediencia. Hermano Veras. Sí, yo creo que cada vez que Dios hace un pacto, Pastor Raúl, o quiere hacer un pacto con el ser humano, es con la intención de bendecir, con la intención de prosperar nuestra vida, de conocer los caminos de Dios. Imagínense qué dicha no será que el hombre pueda llegar a conocer los caminos de Dios. Lo que pasa es que a veces lo miramos muy común
pero yo quiero decirte que las cosas de Dios no son comunes, son extraordinarias. Nos vamos a asombrar cuando nosotros comencemos a ver lo que Él es, lo que Él hace, lo que Él significa. Y ese es el desafío que muchas veces Dios nos hace, que cuando Él hace un pacto con nosotros, es para que nosotros lleguemos a conocer lo grande, lo poderoso que Él es. Y claro, va a haber algún mandamiento que Dios nos va a pedir que cumplamos. Pero yo creo de que el mismo amor que tenemos o que sentimos hacia Dios, o querer conocer a Dios, nos va a llevar a realizar o a cumplir lo que Él nos demanda, el mandamiento que Él nos pide, porque siempre va a haber un mandamiento por en medio. Cuando Dios nos promete algo, cuando Dios nos quiere mostrar algo, siempre va a haber, por así decirlo, algún requisito. Pero como decía anteriormente, Dios nos habilita con su sabiduría, Dios nos habilita con su poder para que nosotros podamos accesar a esa bendición, a esa gloria de Dios, porque si no fuera posible, yo creo que Dios no hiciera pactos con nosotros. Si no fuese posible, yo creo que Dios se interesaría a darnos ese pacto en que Él quiere que entremos. Y eso es lo que yo creo, Pastor Raúl, que es lo que Dios nos llama para que conozcamos y veamos las bendiciones de Él en nuestra vida. Y que no temamos entrar a estos caminos del Señor. Amén. Mire cómo yo me gozo mucho con el Espíritu Santo porque, como decía, Él nos trae una revelación no diferente, fresca, ¿verdad? Y la señal que Dios le da a los levíticos para confirmar el pacto que hizo con ellos de señal sobre la sal. Y aquí en el Nuevo Testamento el Señor dice a nosotros que nosotros somos la sal del mundo. Santo. ¿Verdad? Muchas veces pensamos que nuestra alabanza es un cántico y nuestra alabanza es nuestra vida propia como ofrenda delante de Dios. Una ofrenda grata. Mi vida es una ofrenda, un olor grato a Dios. ¿Verdad? Entonces, dice en Levíticos 2:13, dice la palabra así: y sazonarás con la sal todas las ofrendas que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Vale? En el pacto de tu Dios. Entonces, cuando nosotros, ahora en este Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, nosotros somos la sal del mundo, somos esa ofrenda en sazonar lo que a la gente necesita saber. Pero si mi vida está fuera de la voluntad de Dios, ¿qué voy a sazonar? ¿Qué sal traigo? Era sal de mala suerte, que no creemos en eso, como dice el mundo, ¿eh? Pero nosotros somos sal de bendición. Amén. Somos sal de bendición. Este sábado que salí a cenar con mi esposa, tuve una experiencia muy bonita porque con la persona la dueña del restaurante, yo me fui al baño y cuando fui estaba hablando con mi esposa. Y mi hermano, cierra a las 11, a la 1:30 todavía estábamos allá, porque estábamos hablando con la persona y estaba recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo. Y gloria a Dios porque pudimos ver que esa mujer necesitaba oír la palabra, necesitaba oír. Entonces lo que le estamos dando, estamos sazonando su vida. Estamos dando esa sal que necesitaba ella. Y gloria a Dios porque es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? A través de la ofrenda que le podemos traer a Dios, mi vida propia delante de ti, y sazonamos la vida de otras personas, tenemos ofrenda gratos para el Señor. Es lo que nosotros damos. Aún se pierde el pacto levítico porque también los sacerdotes fallaron. Otro pacto que no por causa de Dios, o no por voluntad de Dios, sino voluntad de hombre, como lo dice Malaquías. Vayamos a Malaquías 2, del 4 al 8.
Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeceré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no habéis decidido de tu corazón. Y aquí yo os dañaré la cementera y echaré el rostro del estiércol y el estiércol de vuestros animales sobre criticados y seréis arrojados justamente con él. Y sabréis que yo envié este mandamiento, porque no fuisteis mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. También vemos cómo los levíticos también fallaron a Dios y se acaba el pacto. Entramos al pacto, amén, de Davídico, y el pacto a David. Entonces ya empezamos a ver cómo ya se empieza a formar el pacto que Dios de último empieza a dirigir, porque David estaba la profecía que vendría el Mesías del simiente, de la descendencia de David. Amén. Y vemos en 2 Samuel 23, 2, 5. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol, una mañana sin nubes como lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él lo ha hecho. Amén. Ya vemos cómo Dios empieza a elaborar. Y decía mi hermano Mario, él traía el pacto davídico, entonces él nos va a dar más sobre el tema. Aleluya. Sí, en cuanto al pacto davídico hay que entender varias cosas, porque una de las primeras cosas es David es el hijo número 8. Cuando Samuel va a ungir al nuevo rey, porque Dios le dice, vas a ir a esta casa, que era la casa de Isaí, y vas a ungir al rey. Y cuando sale el primer hijo, Eliú, él dice, este es, ¿verdad? Pero Dios dice, no, ese no es. Pasa el segundo, y así pasan 7. Entonces, llega el momento en que ya dice, pues no tienes ningún otro hijo, y le dice, sí, hay un hijo más, pero ese está ahí atrás cuidando las ovejas. Si sabemos algo de cuidado de ovejas, es que ese trabajo era reservado para la gente que no servía, porque eso era vergonzoso. Cuidar ovejas en ese tiempo, la razón que cuando Israel llega a Egipto, que los apartan tanto de la comunidad egipcia, es porque ese era el trabajo de los descendientes, de los familiares de José. Entonces ellos son apartados por eso mismo. Pero David es el hijo número 8. Y el 8 en la Biblia nos habla de nuevo comienzo. Nos habla de algo nuevo. Por ejemplo, la tierra después de que es raída con agua, ¿verdad? Empieza con 8 personas. Que era Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Porque el 8 siempre habla de nuevo comienzo. De hecho, el pacto davídico está en 2 Samuel capítulo 8. Y no es coincidencia eso, ¿verdad? Por ejemplo, Romanos 8. Si leemos Romanos 7 nos hunde en el pecado. Pero ¿qué hace Romanos 8? Nos da un nuevo comienzo, ¿verdad? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y podríamos así hablar del número 8, pero siempre que lo vemos en la Biblia, lo vemos como un nuevo comienzo. Entonces, en David, como el hijo número 8, iba a haber un nuevo comienzo. Y este nuevo comienzo, entonces, se lleva a cabo a través de este pacto. Porque el pacto davídico es la confirmación
del pacto abrahámico. Cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esas dos letras, la T y la I, que nosotros las miramos como cualquier cosa. Y nosotros asumimos que cuando Dios le dice, en ti, que le está diciendo a Abraham, ¿verdad? En Abraham, ¿verdad? Y en efecto sí, pero proféticamente la T y la I está hablando en Jesucristo. Porque no es en Abraham que son benditas todas las familias de la tierra, es en Jesucristo que son benditas todas las familias de la tierra. Una figura de Jesucristo en Abraham. Sí, porque en Abraham los que eran benditos eran los judíos. Sí. Y por eso los judíos se creyeron tan exclusivos, creían que Dios era solo para ellos, ¿verdad? Aún hoy en día. Pero cuando Dios le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, estaba apuntando a Jesucristo. Pues cuando llega el pacto davídico, es cuando viene la confirmación de eso. Porque si vemos, Abraham no tenía hijos. Y en el capítulo 15 de Génesis, Dios viene y va a hacer el pacto del hijo en el capítulo 15 y le dice Dios a Abraham, ¿sabes qué? Tráeme, y le da la lista de los animales y luego le dice, ahora pártelos a la mitad, ponlos en partes separadas, ¿verdad? Abraham ha trabajado todo el día, consiguió los animales, los parte por la mitad. Cuando Dios está a punto de hacer el pacto, ¿qué pasa? Abraham le sobrecoge el sueño. Abraham se queda dormido. Mientras Abraham está dormido, Dios empieza a hacer una forma de 8, porque esa era la manera de pactar en aquel entonces. Pasaban en una forma de 8, pero pasaban los dos que estaban pactando pasaban. Pero ahora Abraham está dormido y el único que se está paseando es Dios. Y mientras está paseando, Dios empieza a profetizarle a uno que está dormido, porque le dice, mira, tus descendientes van a estar 400 años en una tierra a los que yo le voy a enviar. Y si Abraham hubiera escuchado eso, ¿no crees tú que Abraham hubiera advertido a su hijo, a sus generaciones? Tengan cuidado porque va a llegar el momento en que... Pero Abraham ni escuchó eso, porque Abraham estaba dormido. Porque en este específico pacto abrahámico es incondicional. Sí. Es Dios dice, oye, y luego le dice, porque yo he juzgado a esa nación. ¿Verdad? Y por eso es que Egipto queda como un basurero. Sí. Literalmente Egipto quedó como un basurero por varias razones. Pero lo más importante en el capítulo 15 es que Dios se pasea, hace el pacto, lo confirma. ¿Pero dónde lo va a confirmar? Con David. Cuando llega David y Dios le promete un hijo de su descendencia, es cuando el diablo está ahora temblando. ¿Qué creemos que va a hacer el diablo? Si el diablo ahora sabe que David, de ahí va a salir el que va a darle en la cabeza. El que la herida de la cabeza en una serpiente es mortal. Sí. Entonces, ¿qué creemos que empieza a hacer el enemigo en la línea davídica? La empieza a corromper. Empieza con el primer hijo de David, que queda como rey, Salomón. Salomón empieza muy bien, pide sabiduría, Dios se agrada de eso, Dios le da toda la sabiduría que hay, no va a haber nadie más tan sabio que él. Pero lo que sucede ahí es que desde ahí se empieza a corromper. El hijo Roboam de Salomón se empieza a corromper hasta que llegamos al capítulo 22. Y quiero que lees ese capítulo 22, versículo 30 de Jeremías. ¿De Jeremías? Sí, y mientras el pastor llega a esa porción, quiero nada más dar el trasfondo. Ahí Dios está profetizando a través de Jeremías al rey Joacim. ¿Quién era el rey Joacim? Era un rey descendiente de David. Ya, ahora ya sabemos que por el pacto davídico, en la línea de reyes de David, viene el Mesías, ¿verdad? Pero miren lo que dice Jeremías 22:30. Dice, así ha dicho Jehová, escribir lo que sucederá a este hombre, privado de descendencia, hombres a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinará sobre Judá. ¿Sabe qué está pasando en ese versículo?
Dios está profetizando sobre Joacim, un rey de la línea davídica. Y lo que Dios está diciendo, si nos ponemos a leer ese versículo es el más importante de toda la Biblia. En otras palabras, ese versículo es el centro, porque lo que está Dios diciendo es, este hombre va a ser privado de herederos. Lo que está diciendo es que este hombre ya no iba a parir después de él ningún otro rey. Eso incluía al Mesías. Y es más, al final, mira, léelo como dice al final. Sí, dice... Ni reinará sobre Judá. Ni reinará sobre Judá. Un poquito antes, lee un poquito antes. Dice, es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada. Es un trasto que nadie estima, porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. Es Joacim, descendiente de David, ¿sigue? A quien dice, a este hombre a quien nada prosperó, sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Para un momento, quédate ahí, porque ninguno de su descendencia se sentará en el trono de David. Que esto lo está profetizando Jeremías, pero por el Espíritu es Dios el que está hablando. Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿cómo Dios está diciendo que ningún descendiente de David se va a sentar sobre su trono? Si Dios ya dio una promesa a David, que siempre habrá un descendiente de él que se siente en su trono perpetuamente y para siempre. Pero en Jeremías 22:30 Dios dice, hey, de aquí en adelante ninguno de tus descendientes se va a sentar en el trono de David. Por eso es que José era de la familia de Judá. ¿Y cuál era el trabajo de José? Carpintero. ¿Cómo va usted a decir que una familia de realeza llega tan bajo a ser carpinteros? O sea, ¿cómo explicamos eso? José ya no era rey, ni el resemblaje de eso, eran carpinteros. Pero aquí está la clave. ¿Cómo solucionamos esta incógnita? La solucionamos a través de las dos genealogías que nos da Mateo y que nos da Lucas. En Mateo está presentando un evangelio para los judíos. Mateo va a través de la línea davídica, de la línea real, va a través de Salomón. Pero cuando nos vamos a Lucas, Lucas no se va a través de la familia real de David, sino que Lucas toma a otro hijo de David llamado Natán. David tuvo un hijo llamado Natán. Esa línea de Natán se mantuvo siempre limpia, siempre en santidad. La línea de David a través de Salomón se corrompió hasta el punto que Dios dijo, no más se sienta un rey de esta línea real sobre el trono de David. Pero cuando viene Lucas y nos pone la genealogía y dice Lucas que David tuvo un hijo llamado Natán y llega hasta ¿dónde? Hasta María. En cambio, Mateo llega hasta José. Pero como José no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesucristo, sí, José no puso nada. Entonces, María es descendiente de David por medio del hijo de David llamado Natán. Y María, esa línea de María se mantuvo pura todo el tiempo. Y quien embarazó a María no fue José, sino que fue el Espíritu Santo que puso la semilla. Entonces, aunque la línea real de David se corrompió al punto que Dios dijo, no más se sentará alguien de esta línea, María es todavía descendiente de David, pero por medio de Natán. Y por eso es que Jesucristo tiene todo el derecho a sentarse a ese trono, no porque viene de la línea corrompida de José, sino porque viene de la línea pura de María, que llega hasta David. Y por eso, entonces, Jeremías 23:6 dice que Jesucristo será del tronco de David, o sea, viene de David, pero va por medio de la línea de Natán.
Y así es como Dios soluciona ese problema. Tremendo. A pesar de que se corrompieron los reyes de Judá, al punto que José ya era un carpintero cualquiera, María, esa línea de ese hijo Natán de David, se mantuvo pura, firme. Y de María es que nace Jesucristo. Y por eso ahora Jesucristo tiene todo el derecho. Y por eso yo siempre me he preguntado, si usted está enfermo, si yo estoy enfermo, y yo voy a pedirle algo a Dios, ¿por qué los enfermos cuando clamaban a Jesucristo le decían, Jesús, hijo de quién le decían? De David. ¿Y por qué no le decían Jesús, hijo de Abraham? ¿O por qué no usaban cualquier otro personaje, pero usaban Jesús, hijo de David? ¿Saben por qué? Porque David había cometido tantos errores y tantos pecados y tantas cosas malas que hizo, que ahora cuando a Jesús le decían que era descendiente de David, porque aunque no lo creamos, en los tiempos de Jesús, ser descendiente de David, por toda esa maldición que había en toda esa línea real, era una vergüenza. O sea, tú decir, yo soy descendiente de David, te empezaban a contar todos los pecados. Y entonces los enfermos clamaban a eso, tocaban esa parte sensible en Jesús. Lo que no sabían es que estaban dándole en el clavo para ser sanados. Entonces decían, Jesús, hijo de David. Luego decían, ten misericordia de mí. En otras palabras, si Dios tuvo misericordia de David, porque en medio de la ley David pecó, tendría que haber sido matado a piedra, pero Dios tuvo misericordia de él. Entonces lo que le estaban diciendo a Jesús, si Dios tuvo misericordia de David, tú puedes tener misericordia de mí también. Entonces por eso una de las cosas que quizás debemos aprender en esta parte es, cuando nos acercamos a Dios y en realidad queremos algo, quizás decir Jesús, hijo de David, es una de las mejores oraciones que podemos hacer. Para que pueda orar. No, y vamos a una enseñanza tremenda, que también David, aunque fue perdonado, ¿verdad? Sí. Pero la causa de su pecado, el profeta le dijo, nunca se apartará de ti la espada, ¿verdad? Y pues de ahí Dios lo perdonó. Muchas personas dicen, no, sí, Dios me perdona, puedo pecar. Pero la consecuencia de tu pecado te puede durar toda la vida. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿para qué correr el riesgo? Y mejor, ¿sabes qué? Mantente en la línea de no ofender a Dios. Porque, como estaba diciendo Mario, lo que se le había dado, el pacto que Dios ha dado, que está a causa del pecado, a causa de la desobediencia, a causa de la maldad, Dios dice, ¿sabes qué? No, ya no va a ser de este punto, va a ser de otro. Y Dios siempre endereza lo que nosotros echamos a perder. Así es. ¿No? Sí. Siempre Dios endereza lo que echamos a perder. Mire, se nos fue pronto el tiempo, pero vamos a dejar el que viene, el nuevo pacto, que ahí vamos a aventarnos todo un programa porque está sabrosón. Ese es el mejor pacto. El mejor pacto, el que ya no va a haber. Nada más voy a decir algo porque no voy a estar en el próximo programa, pero en la fiesta del Pentecostés, el rabino que está dirigiendo la ceremonia levanta cuatro copas, ¿verdad? Y eso le llaman, la primera es la copa de la bendición. Entonces ya eso es al final de la ceremonia. Levanta la copa de la bendición y toma de ella. Y empieza a darle el ejemplo, Dios nos bendijo, Dios nos sacó, ¿verdad? De Egipto y todo eso. Luego levantan la copa de la promesa. La levanta y la toma y explican la promesa de Dios, de lo que Dios va a hacer y de regresarnos y todo. Luego levantan la copa de la redención y ellos hablan entonces que viene la redención y todo. Entonces en la cuarta copa, esa no la levantan. Cuando van a tomar esa copa, el rabino se hace para atrás y abren las puertas de atrás. Y toda la congregación mira para atrás. Porque, ¿por qué no levantan esa cuarta copa el rabino? Porque ellos creen que esa cuarta copa solo la puede levantar Jesucristo. Y la razón que abren la puerta es porque no vaya a ser que en ese momento, al abrir la puerta, el Mesías entre por ahí. Y por eso todos voltean a ver, para ver al Mesías. Obviamente, como no entra el Mesías, cierran las puertas, pero esa copa no la tocan. Lo que ellos no saben es que esa copa
la levantó Jesús en medio de sus discípulos, porque es la cuarta copa, la que se llama la copa de la bendición. Y como ellos todavía están esperando al Mesías, exactamente. Ellos no saben que Jesús ya la levantó. Exacto. Esa es la copa que Jesús, esa cuarta copa Jesús la levantó. Ya el Señor la da. Sí, porque Él llama que es el nuevo pacto. Exactamente, es decir, lo que es el nuevo pacto que vamos a entrar. Y él hace una promesa, ¿verdad? Dice, y no volvemos a beber esta copa hasta que estemos. Sí, y la fiesta del Pentecostés, curiosamente, es el 6 de Sivan, para ellos, que para nosotros es más o menos entre el 14 y el 16 de junio. Okay. El 6 de Sivan es el mes de eso. Y yo una vez fui el 6 de Sivan a una sinagoga, ¿verdad? Para ver eso, porque yo dije, tengo que verlo. Y exactamente al final el rabino se hace para atrás, curiosamente. Tremendo. Toda la congregación voltea y abren la puerta y esperan como 2-3 minutos. A ver si entra. Porque él ya entró, él ya vino, ya la levantó. Entonces, nomás quería dejarle eso para que... Dice la palabra, y me gusta porque se cumple el Nuevo Testamento, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Exacto. Mas los que lo recibieron. Amén. Amén. Juan 1:12, Dios le ha dado la posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Así es. Gloria a Dios, pues vamos a orar. Amén. Hermanos, dale gracias a Dios. Muy interesante. Gracias, hermano Mario. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos quedamos con el último pacto para la semana que viene. Y muy importante, hermano Mario. De verdad muy importante que nosotros compartamos esto. Porque mucha iglesia, dice yo que padece el pueblo por parte de conocimiento, por parte de ignorancia, ¿verdad? Que no se presentan estos temas. Es importante. Porque de ahí vamos a encontrar tantas respuestas a muchas preguntas que la gente tiene, el porqué de ciertas cosas en estos pactos. Vamos a orar, les doy gracias a ustedes por este tiempo que estuvimos y voy a pedir al hermano Mario que nos despida en oración. Hermano, ¿quién oró, hermano Mario? Sí, Esdras le tocaría al pastor. Perdón, hermano Esdras, hermano Mario abrió, hermano Esdras, cierre con oración, por favor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en este momento. Sí, Señor. Por tu gracia, por tu Bendito amor, Dios, por gracias. tu bendición, Señor, y por tu palabra. Que esta palabra, Señor, corra como semilla, que lleve fruto y no vuelva a ti vacía, Señor, sino que sirva para lo que tú la has enviado, Señor. Llena corazones, sana corazones, Señor, libera. Y te pedimos, Señor, tu bendición, Señor, a la audiencia, Señor, de este canal. Señor. Bendecimos a los que nos están viendo y te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que la paz del Señor descanse en sus corazones. Nos vemos la semana que viene. Bendiciones. Amén. Hasta pronto.